Bueno, pues esta sección es diferente a las demás, pues no estoy utilizando una hoja o algo similar para leer. Obviamente esta sección va a tener mucho más muletillas, brincos y demás ruidos poco profesionales, dejémoslo ahí. Además de que va a variar mucho mi velocidad para hablar. Esta sección es la de pruebas destructivas. ¿Y qué se hace en pruebas destructivas? Verán, como el podcast era muy pequeño, ahora voy a tener que utilizar una sección donde voy a probar hacer varios experimentos. Dependiendo de cómo esos experimentos procedan, decidiré si agrego esas secciones o no. De ahí que se llamen pruebas destructivas, pues muchas de ellas no van a quedar bien, no van a salir en buenas condiciones. Esta vez el experimento se llama el buffer. Daré los detalles técnicos de lo que es un buffer, pero por ahora dejemos lo que es como una caja donde uno va aventando cosas y ya tranquilamente las recoge después. De hecho hay una nota completa sobre eso en el blog de Ensamblador. Entonces, como esta parte no tiene más guión que unas pequeñas anotaciones que tengo que seguir mientras hablo, pues eso se va a mantener. Entonces, vamos a ver la primera anotación. Explicar lo que son las pruebas destructivas, ya lo expliqué. Explicar lo que es el buffer, también lo voy a poner. Que ya lo dije, es simplemente hablar sin necesidad de un guión. Obviamente no va a ser lo que se dice muy profesional. De hecho, como no tengo a nadie más para hablar, se va a oír un poquito extraño. Vamos a ver. Siguiente nota, aclarar la parte en el que el tubo lo hace. Sí, ese es otro detalle. No estoy seguro de dónde escuchen esto, no sé si será en iVoox o en YouTube, pero a la hora de subir todo este material a YouTube, no va a subir como un audio completo, sino que van a subir pequeños audios. ¿Que por qué demonios hago esto? Se preguntarán. Simple. Cuando una persona está en un podcast, lo que quiere es escucharlo mientras está haciendo otra cosa. Y le fastidia tener que detenerse para cambiarlo o poner otra cosa. Entonces un podcast debe de ser razonablemente largo. En cambio, un video de YouTube tiene que ser mucho más pequeño. Tiene que ser algo que se consuma en pocos minutos. Dependiendo de las condiciones, no debería de pasar de 10. Es muy raro que alguien realmente se siente a ver un video completo de YouTube. Y los que lo hacen casi siempre dejan el aparato en algún otro lado mientras lo oyen como si fuera un podcast. Entonces, tomando en cuenta el bajo attention span, ¿cómo se traducirá eso en español? El rango de atención del usuario promedio de YouTube es muy bajo, pues esto se va a reducir cada vez más. Por ejemplo, apenas llevo 3 minutos en este audio, pero esos 3 minutos equivalen casi a media nota del archivo del blog de Ensamblador. Entonces es por eso que en YouTube voy a partir los audios, mientras que en el blog de iVoox, o lo que encuentre mejor porque iVoox, o pagas para que el podcast... Bueno, hay mejores opciones que no sé si podría pagar en iVoox. Bueno, pasemos a la siguiente nota. Discutir la forma de ordenar los nombres para no fastidiar. Ok, este es otro asunto... ¿qué le pasa a esta máquina? Este es otro asunto de cómo ponerle los nombres a las cosas. El smartphone normie y típico solo muestra una pequeña parte de la entrada. De hecho, hay muchos chistes al respecto de cómo YouTube corta las entradas de los videos. Lo único malo es que necesitaremos miniaturas, pero de eso hablaremos tal vez en este mismo audio. Entonces, primero necesito una parte que atraiga al público. Eso sería el tema del que estuviera hablando en ese momento. Después sería decir de dónde salió con un orden. ¿Cómo podría explicarlo de manera sencilla? Se supone que los dominios de Internet están organizados de modo que si uno los lee de derecha a izquierda, vayan tomando un área cada vez más pequeña hasta que al final se refiere uno al lugar exacto donde deben de estar. Y algo muy parecido voy a manejarlo. De todas maneras, quien quiera escuchar algo se va a ir por el tema del video y el resto de la forma de clasificarlo va a quedar oculta. Pero servirá para la gente que quiera encontrar más cosas, en lo que se me ocurre una manera de clasificar todos esos datos. Vamos a ver, siguiente punto a discutir.
discutir los próximos episodios y cómo se fabrica el podcast. Bueno, empecemos por los siguientes episodios. Pero ¿por dónde empiezo? Se supone que este podcast es sobre programación de videojuegos y cosas así. Pero realmente, seamos sinceros, este audio lo puse realmente en un lugar donde la gente que juega videojuegos quiera darse una idea de lo que hay atrás de ellos. Y, mucho más para mayor lulz, lo que sucede en Latinoamérica y específicamente México, donde he tenido la suerte o desgracia de haber conocido a más de uno. No se preocupen, trataré de no ser demasiado agresivo. Realmente si no tengo nada malo, realmente nada bueno que decir de alguien, simplemente no lo voy a decir. Pero pues hay cosas que no importa si la gente va o viene, uno siempre las acaba cometiendo. Tal vez ahora mismo haya alguien más escribiendo o dictando un podcast para hacer exactamente lo mismo que yo. O tal vez incluso para trolearme. Sería divertido escuchar ambos podcasts juntos. Además, no es lo único que va a manejar este podcast, no nada más programación. Si así fuera, lo hubiera puesto en la sección de tecnología para que todos los... Bueno, me guardaré esa expresión para más adelante cuando ya me hayan tomado un poco más de confianza. Pero por eso lo tengo en la sección de juegos. Bueno, ahora pasando al siguiente punto, ¿cómo se fabrica este podcast? La analogía más rápida sería utilizar el término que se me acaba de ocurrir de el pozo podcastero. La idea es similar a un pozo petrolero. Digamos que tengo un pozo lleno de porquería, del que cada cierto tiempo y de manera inesperada van saliendo idioteces, algunas muy divertidas, otras no tanto, y otras aún menos como el que están escuchando en este momento. No importa el tipo de audio que salga, siempre lo guardo. Y ese audio después pasa a la refinería, se procesa para darle algo más relativamente audible, y ya cuando yo considero que algo es digno de compartir con el mundo, ya lo ensamblo ya sea en la parte que va a los videos cortos de YouTube, o al audio completo de iVoox o del sistema de podcast que tenga en ese entonces cuando lo escuchen. Pero de momento va a ser iVoox porque no se me ocurrió una mejor opción. Y decir que es lo mejor que encontré tal vez no sea lo más halagador para decir en este momento. Vamos a ver, siguiente punto. Sí. Linking. Otro detalle de la fabricación de este podcast es que se parece mucho a como en programación se utiliza el proceso de linkeado, linking o enlazamiento. En otro tiempo, y para la gente que no está acostumbrada a manejar otra cosa que no sea un IDE, los programas se construían por partes. Unas personas programaban una cosa, otros otra, y quedaba un archivo intermedio completamente inusable. Y el último paso para construir un sistema era simplemente pegar todos en un sistema de enlace, y al final teníamos algo realmente usable para que el sistema lo pudiera manejar. Y es exactamente el sistema que maneja esto. De ahí que en la sección main de este podcast se diga que se hace en piloto automático. ¿Qué podría agregar también? Un poco más de troleo. Verán, porque hasta ahora lo que he visto sobre los podcastings relativamente relacionados con este, y que seguramente alguno más de uno me va a oír, y el me va a oír lo digo en varios sentidos, bueno, pues digamos que son bastante profesionales. Yo con trabajo conseguí un micrófono diferente a lo que uno puede encontrar en cualquier tienda de computación. Pero, como dicen en el Rival Turf en una de las escenas, somos los más malos de los buenos. Y realmente así es como consideraría mi equipo actual. Es bueno, pero digamos que fue lo mínimo para lo que me alcanzó. De hecho, espero poder recuperar por lo menos en un año, a más tardar en un año lo que me costó suponiendo que el podcast pueda encontrar cómo monetizarlo. Pero claro, yo no tengo lo que se necesita, y hago air quotes, comillas en el aire, para que realmente triunfara en YouTube o en algún medio similar. Pero ya se me ocurrirá un modo para poder acercarme a la gente que quiera sentir que logra algo por el universo al ayudarme a mí. No me gusta el término ayuda, suena como si lo necesitara.
digamos, apoyar una causa que no sabías que había una causa que estaba de tu lado. Ese es el tipo de gente a la que quiero llegar. Porque pues a la demás voy a llegar, pero no le va a gustar lo que voy a decir. Pero, ¿qué más da? Dejemos esto porque pues ya llevo 10 minutos. La idea de la sección de... la idea de la sección del buffer es precisamente hacer una especie de padding, que en términos de computación es rellenar un espacio para que las cosas queden alineadas y funcionen muy bien. De hecho, igual pude haberle puesto padding. Tal vez en otra versión se lo ponga. Vamos a ver cuál es la siguiente nota. Despedida. Bueno, pues esto, despedida, es un... qué demonios. Si todo sale bien, para la siguiente semana voy a tener otro podcast igual a este. Y entre semana voy a ir subiendo pequeños pedazos al tubo para que los pequeños peces beta que pican por curiosidad de algún audio lo puedan ver. Bueno, cuando digo pequeños peces beta me refiero a el corto espacio de atención que tiene alguien que está en YouTube, ya que recibe demasiada información. Aunque el término pez beta se puede aplicar en otras circunstancias que tal vez mencione en algún famoso videojuego. Bueno, dejemos eso para cuando llegue el momento. Por ahora me voy y sigo programando. Ya veremos.